Esto pasó en Proa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a Proa, al futuro. Gracias por comunicarse con nosotros a través de Twitter y Facebook y además por acercarnos sugerencias. Precisamente ante algunas sugerencias, hoy vamos a tocar un tema que atraviesa toda la sociedad, que son las adicciones. Pero uno cuando ve el tema adicciones parece que son los noticieros, que es el narcotráfico. Y en realidad las adicciones en general son un poquito más complejas. Atraviesan a toda la sociedad y son las adicciones en general. A las drogas duras, pero también al alcohol, al cigarrillo, a los psicofármacos. Y eso hay que tratarlo con especialistas. Y son largos tratamientos, trabajosos tratamientos. Y las sugerencias que nos hacían es cómo afecta al transporte, por ejemplo, la droga. Sabemos que alguna vez hicimos alguna nota sobre la construcción, con algún secretario general de la construcción, y llegaba la droga a los trabajadores de la construcción, y estaban muy preocupados. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema y del transporte y de las adicciones con Rafael Arteaga, psicoanalista. ¿Cómo le va, Rafael? Muy bien, gracias ¿Bien? por la invitación. ¿Está bien la presentación? ¿Es Sí, correcta? Sí, fundamentalmente. Porque atraviesa a toda la sociedad y da la sensación de que uno ve un noticiero y dice, es narcotráfico. No, son las adicciones. En general, las duras, en particular las más dañinas quizás, ¿no? Sí, que uno observa. absolutamente. Bueno, ¿qué son las adicciones en general? Para entrar en tema, ¿no? Sí, las adicciones, para plantearlo en principio como una cuestión amplia, tiene que ver con la relación que una persona establece con la droga y su consumo. Es decir, no se trata solo de la ingesta de la sustancia, sino de la relación que se establece con esa práctica que en muchos casos es cotidiana. O sea que cuando decimos es adicto al juego, ¿también es una adicción? Si la persona se define en ese lugar, hay que tomarlo en ese lugar. No, soy fanáticamente jugador, no puedo vivir sin jugar. ¿Es una adicción? Es una adicción. Es una adicción. Sí, en el punto donde alguien se ubica en ese lugar. Esto es, complejiza la cuestión porque no hay parámetros objetivos. Sí, Esto es, no se puede decir que porque tiene un virus... Un divertimento, claro. Sí, pero no solo eso, sino porque además no hay elementos objetivos en los cuales apoyarse para definir esa patología. Sí, nosotros vamos a entrar en el tema nuestro. Nosotros nos dedicamos al transporte en general y al transporte fluvial en particular. Pero por supuesto que todo el transporte en general está atravesado por este tema, se discute mucho, se tienen muchas y se toman muchas precauciones hoy a choferes. En ese tema, ¿qué se hace? ¿Solo con la prevención es suficiente? ¿Hay que hacer un seguimiento? ¿Cómo lo atacaría usted, Arteaga? En principio, permítame decirle que yo no lo atacaría, porque lo que se ha demostrado, es que el planteo en términos de guerra a las drogas ha fracasado. Muy bien. Ha fracasado. Digo, esto no es producto de una... Hay que ser preciso, yo no lo fui, pero está bien. Pero es muy común decir, atacamos tal enfermedad. No, en este caso no. Sí, hay enfermedades que se las puede atacar, pero en este caso la guerra, ya sea al narcotráfico como a las adicciones, se ha demostrado como un fracaso. Ajá.
Entonces, es decir, no hay allí posibilidad de planteo en dos bandos, ajá. y mucho menos homologar narcotráfico, como usted bien lo dijo al principio, homologar narcotráfico Con a adicción, adicciones. claro. Son dos lógicas distintas. Sí, parece que se trata a veces con la simpleza por lo que significa la rapidez del tratamiento de una información en un noticiero, que lo que está tratando es un tema concreto, ¿no? De atacar una banda. Bueno, es otro Sí, tema. es que a las bandas del narcotráfico hay que atacarlas. Hay que atacarlas, Obviamente. correcto. Ahora, lo que se hace con una persona es otra cosa. Digo, con una persona que consume sustancias. Sí, sí. Porque fíjese usted Que se admite consumidor. Ahora, el que se admite consumidor, primero que es difícil que lo admita rápidamente. A veces lo niega hasta con su propia familia, hasta la familia niega, ¿no es cierto?, tener un adicto. Sí, sí. Ese tratamiento, por eso se necesita y es complejo ir en busca del adicto y además convencerlo de que es conveniente salir. Permítame hacerle una precisión. El convencimiento es una tarea que, bueno, vuelvo a decirlo, que está destinada al fracaso. Ajá. Porque todos los intentos pedagógicos, porque el convencimiento Sí, es sí. un intento pedagógico. Fíjese usted, el fumar es perjudicial para la salud. Para la salud. Lo dice todos los paquetes de cigarrillos, paquetes de las tabaco, propagandas, todo eso. Bien, la gente sigue fumando. Sí. Es decir, la pedagogía no influye. Desgraciadamente no influye. No hay modo de ingresar a la cuestión por ese lado. Hay que ingresar por otro. Y con expectativas muy bajas, porque la prevención específica de la cuestión de las adicciones, creo que lo que puede hacer es dar un marco como para que se aborde socialmente de una manera más honesta la cuestión del consumo. Ajá. Y yo, por ejemplo, yo tengo muchos años, ¿no? Pero en la escuela primaria era común que algún médico jubilado, por ejemplo, las cooperadoras mismas lo contrataban para hacer educación para la salud, casi asistemática, no dentro del sistema. Decía, hay que educarlo. Por supuesto, eran venerias, ¿está bien? Exacta, Pero sí. ¿eso serviría hoy en la escuela primaria? En el plano médico, absolutamente. Absolutamente. Sí, pero es absolutamente necesario. ¿Y se puede abordar por ahí el tema de la adicción? No, porque es otra lógica. Ah. Es una lógica, porque con respecto a la diferencia que marcábamos entre narcotráfico y adicciones, son dos lógicas. La del narcotráfico es la lógica de la sustancia. Claro, Esto es sí. 100 kilos de cocaína, 200 de marihuana, sí, o 50 de lo que sea. En el caso de las adicciones es otra cosa, es otro asunto. Ajá. Es un asunto más de la persona, si me permite un término técnico, del sujeto. Sí. De algunas cuestiones de esa persona que ni él mismo está enterada que le suceden. Entonces, tenemos una sustancia o una relación a una actividad, como usted nombraba el tema del juego, Sí. que no son lo determinante, porque el día que se acaben los casinos, las ruletas, los bingos y demás, la gente seguirá apostando qué hormiga llega primero de un punto A a un punto B. Sí. Entonces, creo que la cuestión no pasa ni por la actividad ni por la sustancia, sino por la relación que una persona establece con esa actividad o con esa sustancia, con el consumo de esa sustancia. Tengo algunas preguntas más para Rafael Arteaga y lo vamos a hacer en un ratito y vamos a entrar directamente a lo que nos afecta a nosotros, el tema del transporte y por supuesto lo que significan las adicciones en nuestro sector. Ahora, director, pedimos un informe. En un clic estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasurhotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasurhotel.com.ar.
La adicción es una enfermedad que afecta al cerebro. Tiene un conjunto de signos y síntomas característicos. Su origen se debe a varios factores entre los que se observan biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Muchos estudios se han realizado sobre esta enfermedad y todos demuestran que existen cambios neuroquímicos involucrados en las personas que la sufren. La adicción es una enfermedad tratable y la recuperación es posible. Se considera adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. El resultado es una disminución en la calidad de vida del afectado. Además del consumo de sustancias psicoactivas, existen adicciones a procesos como la adicción al sexo, la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a la televisión, al deporte, la adicción a las nuevas tecnologías y la adicción a Internet. La Ley Nacional de Salud Mental define en su artículo 4, en relación a la problemática de las adicciones, que las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Si bien, históricamente, tanto desde los modelos médicos como desde la cultura popular, el tema de la salud mental se pensó y se abordó desde la enfermedad y no desde la salud, hoy es fundamental cambiar esta perspectiva, ya que todos tenemos la posibilidad de decidir sobre cualquier aspecto de nuestra vida, si contamos con los apoyos necesarios para potenciar lo mejor de cada uno. La salud nos involucra a todos. En la medida que la comunidad se involucra en acciones y proyectos, adquiere mayor protagonismo, autonomía y responsabilidad. Esto conduce a una mayor movilización de las capacidades individuales y colectivas para afianzar la inclusión, tomar decisiones y ejercer sus derechos. A bordo, las adicciones generan serios problemas por el desarraigo de la actividad y tiene consecuencias directas sobre la efectividad de la tarea, por lo que todo sector, tripulantes, armadores y autoridades deben emprender la tarea de combatir este flagelo para que la actividad desarrolle su máximo potencial. Y volvemos a la mesa con Rafael Arteaga. Rafael Arteaga es investigador de Senareso, que es el primer centro de atención al adicto. ¿Cómo funcionan las instituciones creadas por el Estado para el tema adicciones? Y hay una diversidad en general. Provinciales y nacionales. Claro, sí, hay, digamos, de los 3 niveles, nacional, provincial y local, municipal en cada caso. ¿Y las universidades hasta tienen sectores? En algunos casos sí, que son sectores ad hoc para sistemáticos, la no son sistemáticos. Sí, no hay, hasta donde yo sé, no hay una carrera de algo. Sí, carreras hay, lo que no hay es, digamos, organismos universitarios. De atención, correcto. Salvo el hospital, los hospitales universitarios. Ajá. Pero en general se abocan a la atención, digamos, es diverso el tratamiento que se le da, como es diversa la orientación que tienen todos los hospitales. No todos los hospitales de salud mental son similares entre sí, tendrán algunos alguna orientación y otros otra. El Senareso se ha caracterizado por ser es el más antiguo de los hospitales nacionales de atención de adictos, y tiene un enfoque que es solidario con esto que yo le señalaba respecto de la centralización del tratamiento en el sujeto y no tanto en las circunstancias relacionadas con la sustancia. Hoy conozco a un especialista yo, en el programa Pro al Futuro, y digo, está Rafael Arteaga conmigo. Si yo tengo que proponer un escenario para difundir, qué sé yo, en una cámara empresaria, ¿recurro a ese profesional? ¿Recurro a algún instituto? ¿Qué tendría que hacer yo para organizar una mesa de debate o de charla o de informe? Porque hay mucha preocupación en todos los sectores. ¿Sabe por qué se lo digo? Por una Cámara de Industria y Comercio, los otros días estaba hablando de las adicciones en sectores industriales, por ejemplo, la industria textil. Mira, fíjese usted. A ver, usted lo señalaba muy claramente al principio. El tema del consumo de sustancias atraviesa toda la sociedad. Toda la sociedad, todos los sectores sociales,
todas las Exactamente. actividades. No hay actividades donde no haya alguna incidencia, mayor o menor. Del tema del consumo de sustancias o directamente de las adicciones. Creo que en principio lo que no hay que temer es a poner sobre el tapete la cuestión de que esto es una realidad que acontece y a la cual, barriéndola abajo de la alfombra, lo único que vamos a lograr es que se mantenga ahí. Claro. En principio me parece que desistamos de cualquier intento de control. Lo único que vamos a lograr es hacer algún screen, un control antidoping, para decirlo en criollo, de las personas y... que sirve más para la estadística que para la curación. Para la curación no creo que sirva en absoluto. Va a poner al descubierto que alguien está consumiendo, con el riesgo de que eso tenga un carácter de tipo estigmatizante, en el sentido de lo que se decía antiguamente, ponerle un sello en la frente y mandarlo a la casa tal como vino, sin ninguna modificación. Rafael, cuando yo hice la pregunta de, por ejemplo, de tener un especialista y dar charlas y hacer seminarios, no congresos profesionales, eso lo harán ustedes. Me refiero en la cotidianeidad. Por ejemplo, hay sectores como el que le dije de la construcción, hace unos cuantos años que lo descubrió, pero se sorprendieron los dirigentes de la construcción que hubiera droga, no alcohol había, pero droga. ¿Está bien? Se sorprendieron hace no muchos años. Sí, a ver, no necesariamente tienen por qué saberlo. Si no lo saben, tienen que darse por enterados de que eso sucede. A esta altura de los acontecimientos, nadie puede sorprenderse de que en algún sector haya consumo de sustancias. Con una incidencia mayor o menor no lo puedo saber a priori, pero hay sí en este momento un planteo en el cual nosotros podemos decir claramente, evaluemos cuál es la incidencia y de acuerdo al sector, implementar algún tipo de actividad que, insisto, aún a riesgo de ser reiterativo, no pasa por lo pedagógico. Yo no puedo andar dando charlas en la cual le diga la droga es mala. Eso ya lo saben. Eso ya lo saben. Y el que no lo sabe... O sea, aún esos empresarios que manifestaban esa preocupación, lo sabían cuando la manifestaban. Pero saben. Sí puede un especialista decirle el abordaje de esta manera, mínimamente. Hay insisto, de acuerdo... hagamos un paralelismo entre distintas personas y distintos sectores sociales. El abordaje de distintas personas será diverso y el abordaje en distintos sectores sociales también lo será. El transporte en general está muy atento a eso y en el tema de barcos, de gente a bordo, también se trata ese tema y se lo charla mucho, por eso en Proa, hoy lo tenemos a Arteaga para charlar un ratito. ¿Cómo lo ven el transporte en general y el fluvial en particular? ¿Qué vio? ¿Qué puede decirnos? Experiencia directa no tengo. Lo que sí puedo decir es que, tal como lo venimos diciendo desde el principio en la apertura del programa, usted lo ha dicho, ningún sector está exento de esta situación. Bien, abordémoslo, planteemos hablar de la situación y en función de eso veremos qué surge de eso. Los planteos a priorísticos, lo único que terminan resultando es en una mostración de saber, en quien se siente hablar, yo o cualquiera que haya transitado algo del tratamiento con estos pacientes, podemos hablar 5, 10, 15 minutos, 2 horas, 4, hacer una mostración de saber e insisto, volvernos a nuestras casas tal como venimos. La idea es que haya una modificación a partir de eso que se hable en esos ámbitos.
y hay que poner a hablar a los actores. Ah, Esto correcto. es, los actores son aquellos que están trabajando, que puedan tener un ámbito en el cual decir qué piensan ellos acerca de esto. Nadie mejor que ellos, nadie mejor que el que trabaja en el transporte, sea cual fuere, puede decir qué pasa con esa situación. Los demás tocaremos de afuera. No nos subimos a un camión, no nos subimos a un barco, no nos subimos a un avión. Ellos sí. Y ellos podrán decirnos si la situación es de un modo o de otra, si es preocupante o no. Si tengo que hablar de la psicología, por ejemplo, y del psicoanálisis, puedo citar a los padres fundadores. ¿Esos libros de los padres fundadores ya contenían algo sobre lo que significaban las adicciones? Absolutamente. Digo Freud. Freud, Sí. sí, Freud. Freud, textos como el malestar en la cultura, ya habla de la definición de la intoxicación como el modo más tosco, pero eficaz, de enfrentar la miserabilidad humana. Esto es el deterioro del propio cuerpo, la problemática de la relación con los demás, aquello que hace a lo que cotidianamente vivimos como sujetos humanos y que, de no poder resolverlos por las nuestras, recurriremos a muletas. Según las experiencias cuerpo a cuerpo, si usted las tuvo con adictos, ¿las tuvo? Así, tratamientos cuerpo a cuerpo con adictos en el trabajo cotidiano. 1987, que lo está haciendo. 88 que entré en el Cenareso. ¿Y cómo se siente usted si tiene que hacer una especie de introspección a su trabajo cuerpo a cuerpo? Como ¿qué me podría decir a mí como oyente? Sí, hacer un balance cuando todavía no ha cerrado el tiempo lectivo. No. Está bien. Pero hay una cuestión que creo que hemos ido atravesando los que arrancamos en los 80, mediados de los 80, en la atención. Hemos pasado por los diferentes momentos que hubo respecto al consumo. Cuando yo empecé a atender pacientes adictos, el consumo era de marihuana y psicofármacos. Sí. Fundamentalmente. Sí. Vivimos el traspaso de esas sustancias a la aparición, fines de los 80 y arraigadas en los 90, de la cocaína. La cocaína. De la cocaína. Claro. Todo esto en el marco de un consumo de alcohol sostenido. Ajá. Y permítame que hago una pequeña cuña en su pregunta y en mi respuesta para decirle, nunca ha dejado de ser el alcohol la sustancia más consumida. Claro. Nunca. Tenemos 60% de gente que ha consumido de manera, digo, y hablo de un 60% porque puede ser, digo, en la última estadística confiable que tenemos para estudiantes de colegio secundario, el alcohol llega a un 70% de haber sido consumido por lo menos una vez en el último año, baja un 60-65% en el último mes, y la droga que se consume actualmente está en un 60%. Tenemos un 60% que consume alcohol. En segundo lugar viene las bebidas energizantes, combinadas en el 80% de los casos con alcohol, es decir, el consumo sigue siendo de alcohol, sigue siendo alcohol, disfrazado o no, pero sigue siendo alcohol. Después viene el tabaco y lejos, marihuana, cocaína. Lejos, la cocaína. La marihuana está en el 10 a 15%, y la cocaína está creo que en un 5%, la pasta base creo que, pongámosle un 1%. Claro. Esto es, hay una situación
donde la droga más consumida, y que, insisto, es una de las más complicadas en el punto donde alguien sale alcoholizado y puede provocar una tragedia. O sea que allí podemos focalizar, y a modo de final, el tema del transporte. Dígame, a modo de corolario para este programa, que está muy dedicado al transporte en general, a la integración del transporte en general, es a la búsqueda de proa, y al trabajo fluvial en particular. Una definición suya de minuto y medio que nos queda sobre ese tema concreto. ¿Qué nos diría hoy? En principio, el transporte está regulado por leyes. Claro. Las leyes incluyen especificaciones acerca de las cuestiones relativas al consumo de determinadas sustancias y a la prohibición en otros casos. Bien, se tienen que cumplir. Si logramos que las leyes se cumplan, vamos a tener una base más elevada sobre la cual podernos apoyar para poder abrir ámbitos de debate, de discusión, de intercambio respecto de las cuestiones que hacen a esta problemática que, si alguien quiere consumir, lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí. Ahora, tratemos de dar una respuesta a aquellos que, a pesar de los controles, lo siguen haciendo. Me fue muy grato charlar con ustedes en proa, Rafael Arteaga, y sobre todo, primero que me haya corregido, porque el atacar es una deformación casi periodística, porque hablamos de narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces dice atacar, ese es un tema. Y el otro tema que sí quizás merezca una charla un poquito más grande es el tema de la pedagogía, cómo no se puede entrar con la pedagogía. Pero es un tema muy interesante que ha planteado en Proa al Futuro. Rafael, muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Rafael Arteaga con nosotros, Proa al Futuro. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.